Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidas y bienvenidos a Informa TV, hoy jueves 28 de febrero de 2013. Hoy veremos que sancionan a policías tapatíos por violar derechos humanos. En otra información, atiende Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora a indígenas de esta región. En materia internacional, veremos que la Defensoría del Pueblo de Perú hace recomendación a empresa telefónica. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra primera sección de noticias nacionales. Las sanciones que impuso la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Guadalajara a los 5 policías que violaron derechos humanos de los manifestantes del 1 de diciembre del año 2012, esto cuando llegaba a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal el presidente Enrique Peña Nieto, consisten básicamente en la suspensión de sus funciones por periodos que van desde los 8 a los 45 días. Cabe destacar que el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, dijo que la Comisión de Honor y Justicia ya resolvió a partir de un dictamen que hizo la Dirección de Asuntos Internos y hubo un dictamen también con sanciones para quienes incurrieron en faltas. Es decir, que la conclusión a la que llegó esta comisión, luego de haber analizado los resultados arrojados por la investigación de la Dirección de Asuntos Internos, que forma parte de la Sindicatura de Guadalajara, es que ninguna de las actuaciones de los elementos que estuvieron involucrados en estos hechos se hacía merecedora a un cese definitivo. La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero recibió la queja de 4 esposas de igual número policías municipales de Apaxtla de Castrejón, que son acusados de participar en la emboscada y asesinato de 9 elementos de la Policía Preventiva Estatal. Esto sucedió el pasado martes 5 de febrero. Recordemos que en esta fecha fueron asesinados 9 policías por un comando de sicarios que los esperaron en un camino de terracería en la comunidad de Tepoztepec. La captura se registró 3 días después, sin que hubiera pruebas contundentes en contra de estos. Por su parte, las mujeres explicaron que los 5 elementos municipales detenidos son inocentes y además sufrieron de serios golpes recibidos durante su detención. Así lo denunciaron. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de aquel estado ya designó un médico legista que este miércoles se presentará al Cerezo de Chilpancingo para poder observar cuál es el estado de salud que guardan los policías inculpados. El ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano realizó una visita de inspección a las instalaciones del internado España-México. Esto derivado de algunas quejas que padres de familia presentaron ante el organismo. De tal forma que acompañado del director de orientación legal, quejas y seguimiento, Lorenzo Corro Díaz, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos constató las carencias de personal, de infraestructura y de recursos que enfrenta esta institución educativa. Asimismo, el ombudsman de aquel estado externó el compromiso del organismo para poder coadyuvar a mejorar las condiciones en que opera actualmente este internado, en el que a la fecha se atienden a 296 niñas y niños. Además, expresó también que la visita fue realizada con la intención de poder ayudar a mejorar la situación y brindar de esta forma a la niñez de aquel estado una atención de calidad. Con el objetivo de sensibilizar y capacitar a las mujeres indígenas sobre temas de igualdad y derechos humanos, para que éstas puedan identificar la problemática de discriminación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora llevó a cabo el segundo foro Los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Problemas y Soluciones. En el marco de este pasado evento organizado en el municipio del Sur y donde participan las etnias Mayo, Yaqui y Guarigios, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora, el licenciado Raúl Ramírez,
Destacó que este año se creará una oficina especial para atender a las comunidades indígenas a fin de ofrecerles un trato integral a su problemática. Asimismo, el ombudsman sonorense dijo que el objetivo es que las comunidades indígenas puedan tener una vida digna. Por ello, dijo, han conjuntado ya demandas y peticiones de esa comunidad para iniciar sus actividades con éxito. Autoridades municipales de Chalco recibieron una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México luego de haber retenido ilegalmente a una menor de edad durante 50 horas en las instalaciones del ayuntamiento, donde la mantuvieron en un área inadecuada, insalubre y sin servicios. Cabe señalar que esta menor fue detenida por ingerir bebidas embriagantes e inhalar sustancias tóxicas en la vía pública. Ante esta circunstancia, los servidores públicos de esa localidad debieron llamar a sus padres y entregárselas con una amonestación, pero estos no lo hicieron. Por el contrario, le decretaron un arresto administrativo sin fundamento legal y la retuvieron de forma arbitraria, lo cual para el organismo defensor de derechos humanos constituyó una serie de actos excesivos y arbitrarios. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos recomendó al municipio de Chalco iniciar un proceso administrativo para investigar y, en su caso, sancionar la conducta de los oficiales, mediadores y conciliadores y calificadores, quienes omitieron realizar su trabajo con la mayor diligencia posible y por ello vulneraron los derechos humanos de esta menor. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro entregará elementos de prueba a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esta entidad para que determine si la agresión por parte de policías que denuncian vecinos de Pie de Gallo es correcta. Así lo informó Juan Marcos Granados Torres. Este funcionario municipal explicó que actualmente se desarrolla un proceso de investigación para resolver la presunta violación de sus derechos humanos que alegan vecinas de esta comunidad de la delegación de Santa Rosa Jáuregui. Asimismo, el funcionario indicó que el oficio llegó por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro y que ya están trabajando para poder contestar esta queja. En este sentido, pidió reservarse los datos de la averiguación en torno a cuántos los elementos estarían involucrados y de qué se les acusa específicamente, ya que se debe esperar a que la Comisión de Derechos Humanos emita su recomendación. Aunque el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, Ramón Mesa Verdugo, confirmó el despido de 2 de sus trabajadoras, aseguró que ello atendió a razones de sostenibilidad financiera y sucedió en el marco del respeto a los derechos de las trabajadoras despedidas. Luego de que María Luisa Escobar de la Toba y Alma Burgoyne acudieron al gobierno del estado a exponer que supuestamente habían sido despedidas de manera injustificada por parte de la Comisión de Derechos Humanos, fue el ombudsman sudcaliforniano quien indicó a los medios de comunicación estas razones por las cuales María, la exvisitadora adjunta y la exencargada de mantenimiento fueron despedidas, e indicó que esto se debió a las razones de un necesario ajuste de los recursos humanos de esta comisión debido al bajo presupuesto que manejará durante este año 2013. Asimismo, dijo que la decisión de dejar ir a estas 2 trabajadoras se hizo después de un análisis de la productividad tanto de ellas como de los demás trabajadores, asegurando que este procedimiento se dio en estricto apego a la legalidad. La Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado definió que 42 personas de las 60 que se inscribieron cumplieron los requisitos para participar durante este proceso de selección del presidente y consejeros titulares y suplentes de la Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí para el próximo periodo de 4 años. En cumplimiento a lo estipulado con la base novena de la convocatoria correspondiente, los legisladores resolvieron que 12 personas cumplieron con los requisitos para buscar la presidencia y 30 para buscar las consejerías de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género de la 60 legislatura, el diputado Miguel de Jesús Maza Hernández, explicó que las personas quedaron fuera de este proceso fue porque les faltó algún requisito o documento.
Bien, hemos llegado al final de nuestra información a nivel nacional. Es momento de hacer una breve pausa y regresamos para ver lo que sucede en Iberoamérica. Estamos de regreso con ustedes para ver lo que sucede a nivel Iberoamérica. Venezuela entra a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cabe destacar que Venezuela participó de manera formal este pasado miércoles en la primera asamblea como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, llevada a cabo en Ginebra, Suiza, desde que fuera elegido en diciembre pasado. Este consejo fue creado en 2006 con el único objetivo de fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos en todo el orbe. Cabe señalar que Venezuela formará parte de este durante el periodo 2003 hasta el próximo 2015. Por su parte, el canciller venezolano Elías Jawa destacó la víspera que gracias a la votación de países de América del Sur y de África, Venezuela forma parte ya del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja firmaron un convenio en el que establecieron mecanismos de apoyo en acciones conjuntas de educación, promoción e información en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Fue en un comunicado de prensa que el organismo nacional precisó que se pondrá especial énfasis en migrantes, la atención a la salud, las personas desaparecidas, personas detenidas, asuntos penitenciarios e instrumentos internacionales. Al respecto, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México consideró que los retos de ambas instituciones no son menores y señaló con respecto a los migrantes que los grupos de la delincuencia organizada han hecho de este fenómeno una fuente de recursos ilícitos. En este sentido, apuntó que tanto el organismo nacional como la Cruz Roja cuentan con protocolos y redes que les permiten ayudarles a estas personas en tránsito por México a restablecer contactos con sus familiares. En España, la defensora del pueblo Soledad Becerril ha presentado el informe anual de la institución correspondiente al año 2012 al presidente del Congreso, Jesús Posada, y al presidente del Senado, Juan José Lucas. Por su parte, Soledad Becerril ha destacado el valor de las recomendaciones y sugerencias que realiza la institución y que han servido para corregir muchas actuaciones de la administración cuestionada por los ciudadanos. Por su parte, la defensora ha recordado que detrás de cada queja siempre hay un ciudadano y ha resaltado la importancia de que todas las peticiones de información que la institución realiza a las administraciones debe ser razonada y razonablemente respondida. En Ecuador, la Defensoría del Pueblo, frente al caso de la candidata asambleísta por Guayas, Diane Rodríguez, candidata transgénero, quien, pese a tener su nombre femenino y haber registrado e impulsado su candidatura como mujer, debió realizar la fila y sufragar en la mesa de hombres. La Defensoría del Pueblo del Ecuador expresó que estas prácticas contradicen los principios, los derechos y garantías expresados en la Constitución de la República Peruana como institución referente y vigilante de los derechos humanos de este país. Por esta razón, solicitó que la Asamblea Nacional revise la normativa vigente con el único fin de adecuar la legislación infraconstitucional a la garantía de los principios y derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución de la República. Cabe señalar que el daño causado a Diane Rodríguez en la Junta Receptora del Voto se produce posteriormente por acción de varios medios de comunicación social que hacen referencia al candidato transexual en lugar de la candidata transgénero, reforzando así el patrón discriminatorio en su contra. La
Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina está investigando el uso de agroquímicos en zonas urbanas y vulnerables, incluyendo escuelas rurales y hospitales, a fin de poder preservar la salud de los habitantes y en particular de numerosas niñas y niños. Cabe señalar que los efectos que producen la exposición aguda o crónica a estas sustancias químicas pueden manifestarse de modo inmediato o retardado, impactando además en otros componentes del ambiente donde afectan la biodiversidad y la cadena trófica. Debido al riesgo que implica el uso de estas formulaciones y considerando que la falta de certeza científica acerca de los efectos no debe impedir que se tomen medidas de precaución cuando está en juego la salud humana y de los ecosistemas, la Defensoría del Pueblo de la Nación de este país ha cursado ya distintas recomendaciones sobre la regulación de los agroquímicos que a continuación se detallarán y se darán prontamente a conocer aquí mismo por Informa TV. Con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de Defensoría Pública, que tiene la obligación de velar por la defensa de aquellas personas que carecen de recursos para asumir por sí mismas la defensa de sus derechos, la Defensoría del Pueblo de Colombia adelantará entrevistas y exámenes para elegir a sus defensores públicos. Según el defensor del pueblo Jorge Armando Talora Gómez, aunque se reconoce el trabajo de los actuales 2.960 defensores públicos, se es necesario revisar las competencias en nuevos temas, nuevas normas y las nuevas exigencias del sistema penal acusatorio de Colombia. Cabe destacar que a lo largo de los meses de marzo y abril, un equipo de académicos encabezados por el director nacional de Defensoría Pública adelantará estas entrevistas y exámenes para los profesionales del derecho que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Aspirantes. Con el objetivo de brindar un servicio de calidad a los ciudadanos del primer puerto, la jefa de la Oficina Defensorial del Callao, Delcy Hereida Silva, recomendó a la empresa Movistar implementar una oficina o un centro de atención al cliente que permita recibir los reclamos o consultas de los usuarios, así como los recursos de apelación o reportes de averías que quisiesen presentar estos usuarios. Además, la funcionaria indicó que en la región de Callao solo se cuenta con centros de pagos y ventas, lo que les impide el poder garantizar la prestación de un servicio público que sea de calidad. En ese sentido, la defensora del pueblo manifestó que tras una visita inopinada al centro de pagos y ventas de Movistar, ubicado en la avenida Elmer Faucet en Bellavista, Callao, se ha verificado que el personal no recibe los reclamos de los usuarios, derivándolos a otras oficinas ubicadas en los distritos del Pueblo Libre y Los Olivos. Bien, hemos terminado con nuestras noticias en Iberoamérica. Vamos a una siguiente pausa y continuaremos con más información, pero esta vez a nivel internacional. Les agradecemos que continúen con nosotros para ver lo que sucede a nivel internacional. Más de 120 intelectuales chinos han firmado una petición dirigida a la Asamblea Nacional Popular, conocida por sus siglas ANP, al máximo órgano legislativo que anunció el día de ayer su nueva composición. En esta están demandando las reformas políticas y la ratificación de un tratado internacional de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Esta carta, publicada fue una semana antes de que la Asamblea iniciara el plenario en el que se elegirían nuevos líderes de Estado, y el gobierno pide la ratificación lo antes posible del Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles para poder promover los principios de los derechos humanos y el constitucionalismo. La carta fue firmada por destacados expertos, abogados, periodistas y otras personalidades de China, entre ellas el letrado Pu Xiqiang, reconocido defensor de disidentes ante los tribunales, y la escritora y activista Dai Qing. Una petición
similar que reunió 10,000 firmas, ya fue enviada a las autoridades poco antes de los Juegos Olímpicos del año 2008. Usted recordará hoy el independiente South China Morning Post. La Secretaría de Gobernación de México, la SEGOV, dio a conocer una base de datos con la información de 26,000 personas desaparecidas que fue elaborada por la pasada administración. Sin embargo, no es definitiva, ya que habrá que depurar para conocer el número exacto de personas que se encuentran en esta situación, ya que hay diversas inconsistencias. En conferencia de prensa, Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOV, aseguró que este será un primer paso para poder confirmar una lista útil y única. Adjunto a esto, Lía Limón comentó que la base de datos cuenta con registro de 26,121 personas no localizadas, de las cuales 20,915 están relacionadas con alguna averiguación previa, acta circunstanciada o carpeta de investigación, y por otra parte 5,206 personas que se encuentran pendientes de validación de datos. La información corresponde de diciembre del año 2006 a noviembre de 2012 y fue elaborada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia, conocido como CENAPI, que depende de la misma Procuraduría General de la República en México. Continuando con otra información, le informo que fue el día de ayer cuando el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos en los territorios palestinos, Richard Falk, pidió una investigación sobre la muerte de un prisionero palestino en Israel. La muerte de Arafat Yaradat, ocurrida durante un interrogatorio, amerita la realización urgente de una indagación, teniendo en cuenta el patrón de abusos que Israel ha mostrado ya con los detenidos palestinos. Ante esto, fue el relator de Naciones Unidas quien explicó que si bien las autoridades israelíes habían dicho que la causa de muerte fue un ataque cardíaco, una autopsia hecha por un especialista médico de la autoridad palestina indicó que el cuerpo de Jaradat tenía claros signos de tortura. Y bien, pasando directo a otras noticias, le comento que el día de ayer, durante el foro de la Alianza que se celebra en Viena, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó su profunda preocupación por la incesante violencia y las represalias masivas que se están reportando en Siria. Ante esto agregó que cuando el conflicto pueda finalizar, los sirios necesitarán ayuda para reconstruir las relaciones que se encuentran dañadas y para restaurar la unidad nacional. Además, señaló que la alianza alentará a las distintas partes, especialmente a los líderes religiosos de todas las denominaciones. Finalmente, el secretario general de Naciones Unidas subrayó que está particularmente preocupado por la juventud israelí y palestina y lamentó que en ambos casos una generación haya crecido bajo el falso concepto demonizado y deshumanizado en sus vecinos. Y en otras noticias, le comento que a través de un comunicado, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos condenó los ataques que sufren las niñas y los niños en Siria. En dicho documento, recuerdan que el último incidente ocurrido el domingo pasado, cuando un niño de 14 años murió en Damasco como consecuencia de las heridas recibidas por las esquirlas de una explosión. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos informó que esta explosión ocurrió aproximadamente 10 minutos después de haber concluido las clases en una escuela administrada por la misma agencia, donde unos 250 niños y niñas refugiados estaban en camino a regresar a sus hogares al momento de este lamentable hecho. Por último, la organización expresó su tristeza por estas muertes y condenó enérgicamente a los responsables de este acto. Fue el día de ayer cuando 3 expertos de Naciones Unidas urgieron al gobierno de Zimbabue, África, a respetar los estándares internacionales sobre la libertad de expresión, esto con motivo del próximo referéndum a celebrarse el 16 de marzo y las elecciones de julio. Cabe destacar que los relatores hicieron este llamado para
tras haber recibido informes de numerosos actos de intimidación y de acoso, así como de violencia física y arrestos contra civiles, en su mayoría activistas de derechos humanos. Finalmente, los expertos destacaron que desde hace ya varios meses distintas organizaciones de la sociedad civil han sido objeto de allanamientos policiales en los que se ha confiscado información confidencial como informes sobre la situación de derechos humanos y reportes anuales de donantes. Bien, hemos llegado al final de nuestro noticiero Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez. Mis compañeros y yo les agradecemos que nos haya acompañado un día más. Lo esperamos mañana con más información. Nos despedimos de ustedes deseando que tengan un excelente día.